Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros. En esta ocasión, Reporteros, el documental. Comenzamos. En la historia de hoy les contaremos qué ha pasado con los miles de niños, hoy adultos mayores de 80 años, que nacieron de relaciones entre colonos franceses y mujeres africanas y que fueron separados de la sociedad y dejados en orfanatos por decisión, en ese entonces, del gobernador general de África Occidental francesa, una federación que albergaba a 8 territorios. Un equipo de nuestros reporteros consiguió testimonios inéditos de los hoy adultos que se declaran víctimas de la colonización en medio de un enojo con Francia y buscan un reconocimiento. Nos cuentan además cómo fueron tratados cuando eran niños y cuando su única diferencia era el color de piel. Esta es la historia de los mestizos coloniales. No conocía a mi papá. Se fue cuando yo todavía era un bebé. Me alegra saber que mi padre participó en la creación de este jardín botánico. Luego fue enviado a Benín a trabajar en el sector de las palmas de aceite. Mis hijos me preguntan, ¿pero por qué el abuelo es blanco y sus otros hermanos son negros? Bueno, entonces hay que explicarles. Los niños hacen preguntas. A veces no tengo las respuestas y a menudo son preguntas incómodas. La historia estaba oculta, estaba escondida en un cajón. La guardamos en un armario para que la opinión pública no supiera. André Manquet pasó su infancia aquí, en el orfanato situado junto al Jardín Botánico de Bingerville, en Costa de Marfil. Apenas tenía 10 años cuando llegó frente a este inmenso edificio, después de varias horas de caminata, escoltado por guardias coloniales. Fue en 1939, hace más de 80 años, pero lo recuerda como si hubiera sido ayer. Lo veo llorando. No. Con muchas emociones. Me conmueve. Me trae muchos recuerdos. André fue uno de los primeros residentes de lo que entonces se conocía como Foyer de Métis, un albergue para niños mestizos. Situado en el antiguo palacio de los gobernadores de la colonia francesa, el establecimiento alojaba a los hijos de los colonos blancos con mujeres africanas. André se avergonzó de su pasado durante mucho tiempo. Nunca les había contado esta historia a sus hijos. Su padre, René Guérard, era un ingeniero agrónomo francés. Llegó en la década de 1930 para introducir nuevas plantas en Costa de Marfil. Tuvo 2 hijos con su madre, a quienes reconoció al nacer, antes de abandonarlos. Es el abuelito, es el papá del abuelito. ¿Entiendes ahora? Un colono. Estaba jugando en la calle. Vi unas personas que me dijeron, niño, niño, ven, ven. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo dije que ese era mi pueblo. ¿Y tu mamá? Mi mamá se fue a trabajar a los campos. Y vinieron a llevarme a Bingerville. A la fuerza, sí, y fue un shock para mi tía que le quitaran el niño de esa manera. En ese momento mi nombre era Guérard, por el colono.
Me cambiaron el nombre. Dijeron, Gerard se acabó. De ahora en adelante tendrá el apellido de su mamá. Mi tía vino, ella también lloró. Insistió en acompañarme al albergue. Allí vio que yo no estaba solo. Yo era el número 39. Así que ya antes de mí había 38 niñas y niños. Arrebatados de sus madres, obligados a cortar los lazos con sus padres, los niños mestizos de las colonias fueron separados del resto de la sociedad. La decisión fue tomada en 1903 por el gobernador general del África Occidental francesa. Cada gran ciudad del imperio debía proporcionar un espacio para los niños. En Costa de Marfil fueron llevados a este edificio de Bingerville, que sirvió de residencia del gobernador y que fue abandonado cuando la capital se trasladó a Abiyán. Edouard Gasamua es uno de los pocos marfileños que ha trabajado sobre esta parte de la historia, porque también estudió aquí, mucho más tarde, cuando el albergue para los niños mestizos se convirtió en un orfanato como los demás. Pero también porque está muy apegado a este edificio, en el que vivió felizmente y cuyos residentes se convirtieron en su familia con el tiempo. Ahora quiere renovarlo. Toda la estructura del edificio sigue en pie. El problema es la impermeabilización. Se volvió una esponja, así que el trabajo más grande es rehacer completamente el techo. Edouard creó una asociación y escribió un libro para llamar la atención sobre la historia de este lugar, revelando así la tragedia de los primeros alumnos que vivieron allí. Entre los colonos que tuvieron hijos con los nativos había militares, había gente que trabajaba en la agricultura, que venía en misiones, que estaba de paso. Y estos niños fueron abandonados aquí, en Costa de Marfil. Y para darles educación, la administración colonial de la época decidió abrir estos espacios para agruparlos y educarlos. Los buscaban. Tengo testimonios que dicen que iban a los pueblos a buscarlos. Cuando venía uno, enviaban a los guardias, buscaban a la familia y se llevaban al niño para enviarlo a Bingerville. Así que había esta voluntad de buscarlos y ponerlos juntos en un espacio. Acabaron allá. Todos deben haberse dado cuenta de que estaban allá porque tenían casi la misma historia. Fue el destino el que los obligó a ir allá. Y juntos construirán una nueva familia. Eran huérfanos, pero tenían un hermoso palacio. Es decir, que este edificio, este palacio representaba todo lo que tenían. Los niños del albergue, nacidos antes de la independencia, nunca se separaron. Cantan de nuevo la marcha de los niños. Todos aquí nacieron antes de la independencia, cuando el país le pertenecía a Francia. Fueron llevados al albergue y tenían el estatus de huérfanos bajo tutela del Estado. Pero cada historia tiene sus peculiaridades y cada historia es un drama personal. Mi historia es diferente porque mi papá era lo que llamaban un comandante de círculo o algo así. Y pasaba todo el tiempo viajando por Costa de Marfil. Y cuando llegó a mi región, mi mamá fue el regalo de bienvenida que le dieron. Así se hacía. Llegaba un hombre blanco y le daban la bienvenida. Lo recibían y le daban un regalo de bienvenida, una mujer. Su historia duró 48 horas, según lo que me dijo mi mamá. Imagínense, una pobre aldeana, era muy joven, analfabeta, que vendía verduras. Todo lo que tenía era su belleza. Era muy hermosa. Y de repente se encontró en una situación tan humillante. Ella prefirió dejar el pueblo cuando yo tenía 3 años. Es una carga pesada. Hemos sufrido muchas humillaciones y seguimos sufriendo. Para nosotros fue difícil, fue muy difícil. Pero de todos modos, en los periódicos, en Internet, los periódicos escribieron que esos mestizos eran los bastardos de la República. Está escrito claramente que somos los bastardos de la República.
En mi caso, por ejemplo, mi papá trabajaba en las plantaciones en Gañoa. Se llevó a mi mamá cuando ella tenía 16 años. Estuvieron juntos 10 años. Pensaba que mi mamá no podía tener niños. En el momento en el que vio que estaba embarazada, en 1946, la echó. Fui a Francia varias veces. Podía buscarlo, pero a veces en mi corazón quería matarlo. Es cierto. Al crear el albergue de los mestizos, nos estaban enviando al matadero. Sabían lo que estaban haciendo. Ya habían legalizado ese sistema. Tengan niños y luego los enviaremos al albergue de los mestizos. Eso era todo. Yo me considero una víctima de la colonización. Tenemos que ser compensados, todos. Y cuando Philippe Meyer saca sus fotos familiares, tiembla de rabia. Ah, grandes recuerdos sinceros. Sus padres vivían en una plantación en Soubray, al sur del país. Su madre fue expulsada cuando tenía 6 meses de embarazo. Como muchos de estos niños, fue criado por su abuela materna. Los descendientes de los colonos se niegan a ser llamados bastardos o incluso huérfanos. Pero la ley colonial los había hecho sujetos, no ciudadanos. La administración colonial reforzó esta discriminación mediante prácticas locales que complicaban el proceso de registrar una identidad civil. En Bingerville, por ejemplo, se forzaba a los niños a abandonar el apellido de su padre, incluso si éste los había reconocido. A menudo, el apellido se reemplazaba con el nombre de la madre. Pueden encontrar hombres mestizos con nombres femeninos, lo cual no tiene sentido. En mi certificado de nacimiento está escrito padre desconocido. Pero mi nombre es el apellido de mi papá. Tengo terrenos en Francia, pero no soy francés. Los adquirí por herencia de mi papá. Nunca me abandonó, pero no sabía a dónde ir. Estaba en el bosque, cortaba troncos, plantaba cacao. El presidente de la asociación, cuyo padre luchó en la guerra de Indochina, tampoco es francés. Pero ¿cómo pueden negar la identidad de estas personas cuando tenemos derechos? Estamos bajo la tutela del Estado francés. Eso fue antes de la independencia de los años 60. Estamos bajo la tutela del Estado, así que éramos niños franceses. Entonces, si éramos hijos de Francia, ¿por qué no somos franceses? Es una aberración. Así que queremos que se reconozcan nuestros derechos. Detrás del presidente, una dama guarda silencio. Jeanne, de 77 años, tiene una pesada carga en su corazón, porque sus derechos y su identidad también fueron vulnerados. Esta es una plantación de caucho. Nosotros no conocimos eso porque en la época de los colonos el caucho no existía. Antes había café, cacao, aguacates. Ella lo sabía porque aquí es donde nació. En esta plantación de 2000 hectáreas, cerca del pueblo de su madre, que era la criada de uno de los mayores propietarios agrícolas del país. De la casa de su familia francesa, donde a veces iba a pasar los fines de semana, ya no queda mucho. Ahora está invadida por la maleza. Bajábamos por allá. Había una cuesta. La terraza estaba allá. Pero la familia materna continúa aquí, lista para contar una historia que nadie ha escrito antes. Y él, su abuelo, era chofer del gobernador en ese momento. Y mi mamá le gustó al hombre blanco. Él quería que mi mamá fuera su mujer para pasar el tiempo. Porque antiguamente los colonos no se casaban. Era raro. Bajo presión y amenazas, accedió a entregar a su hermana. Y así es como nací. Cuando era pequeña me llevaban de un lado a otro. Me dejaron en casa de unos amigos durante un año. Mi papá se iba a hacer política. Después recordaba que había dejado a una hija en alguna parte.
volvía a buscarme. Jeanne había sido reconocida por la familia Reynac, uno de cuyos miembros era un antiguo consejero territorial, presidente de los excombatientes. Su familia francesa la llevó al albergue de los mestizos cuando tenía 7 años. Una familia muy rica que incluso había financiado la construcción de la piscina del orfanato, pero cuando Jeanne salió del establecimiento, Olivier Reynac y su hermano Jean se habían ido de Costa de Marfil. Nunca obtuvo la nacionalidad francesa. Nadie le dio nunca detalles sobre su familia paterna, que era una de las familias francesas más famosas del periodo de preguerra. Jeanne se dio cuenta muy tarde de que era, nada más y nada menos, la nieta de Théodore Reynac, antiguo diputado de Saboya, relacionado con las familias Camondo y Rothschild, propietarias de villas y castillos en Europa. Lejos de los castillos, en la colonia de Costa de Marfil, hombres y mujeres eran forzados a trabajar en las plantaciones o en la construcción de infraestructuras. Le duvet soyeux qui recouvre les graines du cotonnier est cueilli par les femmes et les enfants chez les indigènes. El trabajo forzado duró hasta 1946. Los guardias coloniales buscaban hombres sanos en todas partes. Cada pueblo tenía que dar al menos 10 personas. Y los colonos también se apropiaban de las mujeres para que se ocuparan de sus hogares. A menudo quedaban embarazadas y a veces se veían obligadas a abortar o a irse a otro pueblo. Sexo, raza y colonias, el tema sigue siendo un tabú en la historia oficial francesa. Sin embargo, un grupo de historiadores recuperó miles de imágenes. Pocos eran los padres que, como este, se responsabilizaban plenamente de los niños mestizos. En cambio, hay muchas fotos de sirvientas. Los blancos apreciaban mucho a estas mujeres porque se decía que evitaban que contrajeran enfermedades venéreas. Al menos, eso es lo que aconsejaba el doctor Jacquebus, un alto funcionario colonial que afirmaba tener 30 años de experiencia en la materia. Su libro, El amor en las colonias, publicado en 1893, fue reeditado 37 veces. Es una especie de breviario racial y sexual, en primer lugar para explicarles a estos valientes colonos que lo que hacen en las colonias no afecta a su estatus social si tienen una prometida o una esposa en Francia. Primer punto importante, no engañas a tu esposa al tener una joven indígena como concubina. En segundo lugar, es una clasificación racial de las poblaciones, el olor, la corporalidad, la piel, las prácticas sexuales de cada población. Y en tercer lugar, es una forma de explicar cómo comportarse, es una especie de guía. Así que un joven que toma el barco ya había nacido del vientre de una Francia y de una Europa encorsetada, a finales del siglo XIX, donde los cuerpos de las mujeres no eran visibles, donde había poco espacio para liberar su sexualidad, entre comillas. Él ya sabe que allá va a ser posible. Eso son las colonias. Eso es lo que explicaba este libro. Crea una imagen, entre comillas, de paraíso sexual, que es un infierno para los que lo padecen, donde el cuerpo del otro, como la tierra, en realidad les pertenecen a los colonos. En estos safaris sexuales se formaron familias paralelas en secreto, lejos de las metrópolis. ¿Cuántos niños nacieron en las plantaciones de banana? Nadie lo sabrá nunca, pero las cartas escritas en el papel membreteado de la familia de Jeanne dicen mucho sobre la vida diaria de esos años. Carta del 15 de diciembre de 1944. Desde hace 1 año y medio tengo un niño de 12 años, mestizo, que un día fue abandonado. Nos quedamos con este niño cuyo padre no conocemos y ahora es definitivamente nuestro. Carta del 28 de diciembre de 1944. La cosecha será buena. Contraté a un mestizo joven que se ocupa muy bien de ella. Es el hijo de un amigo mío que tiene 18 años y está muy bien entrenado. Tengo otro protegido que está actualmente en el norte de África. Es otro mestizo que conocí en Dimbocro. La familia de la madre de Jeanne es originaria de Tiasalé, donde se establecieron los primeros colonos. Visita regularmente la tumba de su madre, a quien cuidó toda su vida. Estamos molestos con Francia. Nos metieron en un albergue para mestizos en una institución. Es el país que nos abandonó, el país que no hizo nada por nosotros. Eso es. Y duele cuando conoces la historia después. Duele.
Bien educados, estos mestizos se integraron bastante bien en la sociedad marfileña, pero siguen buscando justicia. Los miembros de la asociación empezaron a realizar investigaciones. En los últimos meses incluso los asesora una abogada con sus trámites, ya sean individuales o colectivos. Patricia Amand también es hija de una mujer mestiza. Su madre se crió en el orfanato de Bingerville. Incluso estaba en la misma clase que Jeanne. Y cuando uno piensa en todo el dinero que tenía mi papá, castillos aquí, casas allá, esto y aquello, y luego tu apellido es Afoué, Ayoa, Afan, de padre desconocido, realmente. Así que pienso que en los archivos deberíamos poder encontrar todo eso. Y a todos los que aparezcan en la lista de estos huérfanos bajo tutela del Estado. Creo que Francia tiene la obligación moral de devolverles sus derechos. El gran problema con la ley es la cuestión de las pruebas. Uno puede tener un derecho, pero para poder ejercerlo, la carga de la prueba recae en el demandante, como decimos en derecho. Y esta prueba es muy difícil de encontrar, ya que las actas de nacimiento fueron modificadas por la administración colonial. Nadie, ni siquiera Patricia, ha encontrado los documentos originales. El papá de mi mamá es francés, o al menos presuntamente francés. Su nombre era Fernand Combalucy. Cuando hicimos la petición en Nantes, donde se guardan los archivos de la África Occidental francesa, Nantes respondió que no pudieron encontrar ningún rastro de Fernand Combalucy. Cuando hicimos lo mismo en los archivos del Tribunal de Apelación de Dakar, resulta que era un administrador de tierras. Repartidos entre Francia y África, los archivos están mal clasificados y conservados. Pocos han tenido éxito con sus investigaciones. Algunos pudieron beneficiarse del establecimiento de una sentencia supletoria con la mención hijo de padre desconocido, presuntamente francés. Y aquellos que se beneficiaron de este cambio un tanto peculiar que se estableció en el beneficio de los mestizos, pudieron obtener la nacionalidad francesa. Estos apéndices se hicieron antes de que el niño mestizo alcanzara la mayoría de edad. Y la administración se encargaba. Así que algunos se beneficiaron y otros no. Son estas brechas en la ley las que debemos mirar para luchar para obtener justicia. Pero es difícil desde una perspectiva exclusivamente legal. En Abiyán, nadie nos abrió las puertas de los archivos del Estado civil colonial y los pocos documentos de esa época se están pudriendo en este edificio del centro de la ciudad. Su aspecto sugiere que, de todos modos, están en muy malas condiciones. Si la solución no es jurídica, tendrá que ser política. A muchos marfileños les gustaría que Francia siguiera el ejemplo de Bélgica. En abril de 2019, el gobierno de Bruselas se disculpó oficialmente con los niños mestizos nacidos en las colonias belgas y prometió ayudarles a buscar su identidad. Cuando el país se independizó en 1960, el presidente, Félix Houphouët-Boigny, nunca mencionó este tema con Francia, pero hizo todo lo posible para integrar a estos mestizos en la sociedad marfileña. Varios de estos también estaban en el gobierno de Costa de Marfil, incluyendo a Auguste Mirmont, portavoz del jefe de Estado. Auguste Mirmont es también un antiguo estudiante del albergue de mestizos de Bingerville. Aunque es consciente de que ha tenido una vida privilegiada en comparación con algunos, comprende las frustraciones de sus antiguos compañeros de clase. Tan pronto como se haya establecido un precedente en un país de la Unión Europea, creo que Francia debería seguir este ejemplo. Y si mis hermanos y hermanas de la Asociación del Albergue de los Niños Mestizos han hablado de ello, es porque tienen un nudo en la garganta y eso pesa en sus vidas. Por lo tanto, creo que el Estado francés debería tratar de restablecer la verdad y luego tal vez dar alguna compensación, al menos en cuanto al reconocimiento de la identidad, lo que les daría el derecho a la nacionalidad francesa.
Tal vez antes no creíamos necesario despertar los viejos demonios. Y ahora creemos que varias décadas después de la independencia, este debate puede realizarse con calma. Para estos niños mestizos, conocer el pasado les ayuda a pasar página de una dolorosa historia familiar. Esos eran los salones. ¿En los salones abajo y arriba quedaba la residencia? Del director. Del director, vale. André tiene 90 años. Ya no se avergüenza de este establecimiento donde vivieron miles de niños como él, cuyo único punto en común era el color de su piel. Pero André no puede dejar este mundo sin obtener respuestas. Todavía se pregunta si su padre lo abandonó o si se vio obligado a abandonarlo bajo la presión del Estado colonial francés. El antiguo Palacio de los Gobernadores sigue en pie, majestuosamente, como para recordarles a todos que será muy difícil enterrar el pasado colonial del país para siempre. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros, el documental. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, más24.com, para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana.